Pues hoy tenemos un pasaje en Marcos 10 que nos deja rascándonos la cabeza. ¿Cómo? Si os acordáis, Marcos 10, justo donde acabamos de dejar al Señor y a sus discípulos, era en el versículo 33 y en el 34. En Marcos 10, 33 y 34, Jesús está diciendo: «He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará». Y nosotros tenemos aquí una pausa y tenemos aquí una separación y tenemos un título. Pero esto no ocurrió así. Esto ocurrió de la siguiente forma: «Mas al tercer día resucitará». Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: «Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos». Ya empezamos mal, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a estar mirando en esta mañana el pasaje que tenemos para estudiar. Marcos, vamos a estar mirando del versículo 35 hasta el 45, del 35 hasta el 45. Así que vamos a leer este pasaje y después oraremos que el Señor bendiga este tiempo juntos. Dice el versículo 35: «Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Vamos a orar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias por cómo tu palabra nos habla y nos llega directamente a aquel lugar que nos hace falta escuchar, Señor. Quiero pedirte que en esta mañana tu Espíritu Santo nos redarguya y nos ayude a ver nuestra falta, Señor. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues podéis ver aquí en la pantalla, si tenéis la columna en medio, lo siento, ¿vale? Pero sois pocos y sois contados, entonces podéis moveros hacia un lado o hacia el otro para entonces poder tener visión de la pantalla. Pero si no la ves, tampoco, no pasa nada, porque solamente es el bosquejo, ¿de acuerdo? Pero es para poder ir manteniéndonos más o menos en la misma página, ¿sí? Pero veis aquí que el título del mensaje se llama El alto coste de ser el primero. Se dice una historia de un agricultor de arroz que salvó un pueblo entero de la destrucción. Desde su granja, en la cima de una colina, sintió que la tierra temblaba y vio que el océano distante se retiraba rápidamente de la costa. Esto sabéis lo que quiere decir, ¿no? Un tsunami.
sabía que se avecinaba un tsunami. En el valle, abajo, vio a sus vecinos trabajando en los campos que pronto estarían inundados. Debían correr rápidamente hacia la colina donde él estaba, o si no, todos morirían. Así que tuvo una idea. Sus graneros de arroz, los de este granjero, estaban secos, muy secos. Así que con una antorcha prendió fuego a sus graneros. Y pronto el gong del fuego, cuando había un fuego en el pueblo, empezó a sonar. Y sus vecinos vieron el humo y se apresuraron para ayudarlo. Luego, desde el lugar seguro donde estaban, vieron como el agua se abalanzaba en los campos donde ellos habían estado trabajando solo unos minutos antes. En un instante sabían no solo quién los había salvado, sino el alto coste que tuvo ese hombre para salvarles. Había destrozado toda su previsión de futuro para poder extender la vida de aquellos que le rodeaban. Y más tarde erigieron un monumento a este hombre y tenían el lema: nos dio todo lo que tenía y lo hizo con mucho gusto. Y ese pobre agricultor terminó pobre a ojos de la sociedad, pero acabó siendo ¿qué? El que había dado todo, lo había dado para enriquecer a los que tenía a su alrededor. Se sacrificó voluntariamente para que otros pudieran sobrevivir. Esta no es una historia muy típica de nuestro entorno, ¿verdad? De nuestro entorno, digo, de la sociedad en la que vivimos. Si tú trabajas en un trabajo medianamente normal, tu compañero es tu compañero hasta que haya una posibilidad de ascenso, ¿verdad? Porque en ese momento se convierte en lo de ¿cómo es este videojuego donde hay dos personajes, ¿no? Y se van dando patadas y tal? Pues acaba de pasar eso, Erais compañeros hasta hace un momento, pero de repente ahora ya es el primero, ¿no? Aquí es donde empieza aquello de la ley del más fuerte. A ver cómo voy a llegar a la cima. Y cuando las personas llegan a la cima, muchas veces es pisoteando las cabezas de las personas que tienen a sus alrededores. Y les da igual, porque el poder, el dinero, ¿no?, la influencia que ahora tienen es muchísimo más importante para ellos. En este pasaje vemos a dos personajes. Tenemos aquí a Jacobo y a Juan. Jacobo y Juan ¿qué palabra diríais? ¿Qué palabra pondríais aquí en esta actitud que están teniendo? No están aquí con nosotros, así que no pasa nada. ¿Cómo? Quieren preeminencia, pero orgullo, quizás, prepotencia, ¿no? Egoísmo, ¿no? Yo pienso en yo y en mi hermano y yo quiero esto para mí y para él. Entonces, como hay dos lados, a la izquierda y a la derecha, pues uno para ti y otro para mí, ¿no? Pero precisamente, pues, es un egoísmo muy fuerte, ¿no? Y precisamente ese es el primer
A ver si se conecta esto. Ahí está, se ha conectado. La primera nota que tenemos ahí es una petición egoísta. Y lo vemos de los versículos 35 al 37. Primeramente, Santiago, aquí, Jacobo, Santiago y Juan, le dicen al Señor Jesús, les dice, por favor, queremos sentarnos en las posiciones más altas. El asiento a la derecha estaba reservado a la persona que ocupaba el segundo puesto del reino, mientras que el asiento izquierdo era reservado para la persona que ocupaba el tercer puesto. Ahora, yo no sé cómo Jacobo y Juan se habían distribuido esto, me lo puedo imaginar, pero, ¿vale? Hermano mayor estaría a la derecha y el hermano menor estaría a la izquierda, segundo y tercer puesto respectivamente, Y entonces estos hombres se veían a sí mismos como líderes. Ellos estaban viéndose como, oye, somos bastante buenos aquí con el grupo y creemos que merecemos tener esto en el reino de Dios. Ahora, estas son palabras un poco fuertes, ¿sí? Literalmente estaban pidiendo tres cosas. Estaban pidiendo preeminencia, querían la gloria y el honor que provenía de ser elevado a un trono, querían proximidad, querían estar cerca de Jesús en el reino y querían poder, querían tener puestos de gran autoridad en el reino. ¿Y qué les hizo pensar que podían pedir todas estas cosas? Porque parecería casi ilógico, ¿no? Que oye, pues mira, podemos demandar esto de Jesús, porque básicamente les está diciendo, ¿no? Les dice, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Esto es como cuando tu hijo te viene, o tu hija te viene, ¿no? Y te dice, papá, dime que sí. Y tú, ¿a qué? No, tú di que sí primero y después te hago la pregunta. Bueno, pues entonces eso es un no automático, ¿verdad? Y después ya hablaremos. Pero básicamente están haciendo esto con Jesús. Jesús, di que sí. Y Jesús dice, ¿qué queréis que os haga? ¿No? Que Jesús ya lo sabía, pero ¿qué queréis que os haga? Bueno, recordad que están basando sus peticiones en varias cosas. Primero, lo basan en su relación con Jesús. Mateo nos dice que hubo otra persona que hizo esta solicitud primero. Su madre, Salomé. Salomé fue a Jesús y le dijo, Jesús, te pido que mis hijos estén uno a cada lado tuyo. Ahora, ¿quién era Salomé? Hermana de María. Que eso lo hacía tía de Jesús. ¿Veis por dónde va la cosa aquí, no? Familia. Juan y Jacobo, por lo tanto, eran, ¿cómo se llama esto? Primos hermanos, ¿no? De Jesús. Le conocían, sabían quién eran. Y por lo tanto, por esa familiaridad, quizás pensaban que tenían un poquito más la posibilidad de pedir esto tan abiertamente, tan descaradamente, algo que a nosotros diríamos, ¡wow! En segundo lugar, en Mateo, mira lo que dice en Mateo 19. Mateo 19 y el versículo 28, esto era antes de lo que ocurría en Mateo 20 o Marcos 10 para nosotros, ¿no? Pero en Mateo 19 y versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces,
vemos aquí que Jesús les dice, os vais a sentar conmigo en 12 tronos. Ahora, quizás eso ellos lo habían escuchado y dijeron, pues como nos vamos a sentar al lado de Jesús, nos pedimos los mejores asientos, ¿no? O sea, ¿qué hay de malo de querer estar más cerca de Jesús? ¿Me vas a decir tú ahora que no quieres estar cerca de Jesús? ¿No? Pues ya que vamos a sentarnos con Jesús, pues yo quiero tener los mejores asientos de la casa, ¿no? Ahora, obviamente el tiempo lo tenía que decir Jesús, el tiempo lo tenía que decidir Jesús. Jesús acababa de terminar de explicarles una vez más que iría a Jerusalén, que iba a ser traicionado, iba a ser muerto, y lo único que ellos podían pensar era, bueno, ¿y yo qué? ¿Y mi trono qué? Estos hombres nunca captaron la idea de que el Señor Jesucristo se dirigía hacia una cruz. Ellos lo único que podían ver era la corona. Ellos querían la corona, ¿no? Yo tengo esa corona ahí para mí y yo la quiero, y a ver de qué color será y cuántas gemas tendrá, ¿no? Gemas se llaman, ¿no? Joyas, ¿no? A ver cómo de preciosa será. Y el problema con estos discípulos es el mismo problema que tenemos hoy en día. La mayoría de las personas no se preocupan por la gloria de Dios. Todo lo que les importa es ser ellos los primeros, es acabar ellos como los prominentes, es que mi nombre salga. Es que, ¿sabes? Ahora ya no se hace esto de las luces, ¿no? De poner en los cines que salen los nombres, ¿no? Con las lucecitas alrededor. Antes, hace mucho tiempo, ¿no? Se nota que yo no voy al cine, pero ¿vale? Pero que salían los nombres y eso es la prominencia. Cuando ves tu nombre ahí puesto, ¿no? Y no es que sea algo malo que tu nombre salga, pero ¿cuál es el deseo de tu corazón? ¿Es que tu nombre salga? ¿Es que la gente venga porque saben que vienes tú? Y es verdad, hay algunos hermanos que pues tienen pues un atractivo, ¿no? Con su nombre. El otro día me llegó una información, no sé si os ha llegado a vosotros, que no quiero decirlo mal, creo que es en noviembre. Los hermanos de Coalición por el Evangelio han conseguido, porque es muy difícil, han conseguido que John Piper venga a España, a Madrid, ¿vale? Y están todos contentos, ¿no? Y yo me alegro, está bien que venga John Piper, me encanta John Piper, o sea, es buen hermano, tal. Pero sigue siendo un hombre, ¿sí? O sea, y el hermano que me lo explicaba, ¿no? Estaba eufórico que venía John Piper, ¿no? Y yo le dije, mira, si viene Voddie Baucham, entonces hablamos, ¿vale? Pero, no, es broma, pero que él me dice, ¿y tú? ¿Cuál es el tuyo preferido? Yo pensé, primero, y se lo expliqué, ¿no? Y siendo amable, pero es decir, es que cuando me noto que me estoy yendo hacia esa inclinación, tengo la tendencia de parar, porque no quiero. Porque entonces me encuentro que estoy poniendo mis ojos y mis deseos o no sé cómo explicarlo, ¿vale? Vosotros me entendéis, porque me queréis mucho, ¿eh? Pero en ese hombre y en lo que él está diciendo. Y no es eso. Es que el Evangelio sea proclamado. Es que esté diciendo las cosas que Dios dice en su palabra. Porque podemos al final poner a hombres
y a mujeres y a organizaciones y los ponemos en tal nivel, ¿no?, que al final, ¿sabes?, caemos en una forma bíblica, entre comillas, de idolatría. Y ojo, no estoy diciendo que sean hombres malos, ni mucho menos. Estoy diciendo, ojo con esto. Y de hecho, muchos de estos hermanos son humildes, por lo que tengo entendido. Son personas que hablas con ellos y son majables. Otros quizás no tanto, pero algunos de ellos sí que lo son, ¿no? Y ellos no están buscando ese renombre, no están buscando tener ese poder, pero el Señor les ha dado esa posibilidad de alcanzar a muchas personas. Pues bien, alabado sea el Señor. Pero, ¿cuál es el problema raíz de todo esto? Empieza por orgullo. Es el orgullo. El orgullo siempre conduce a la derrota. Sea lo que sea. El orgullo que siempre te hace pensar en ti mismo, en lo que tú haces, en quién eres tú, en tu posición, en tus intereses, en tu dolor, en tu felicidad, en tú, en mí, en yo. Pero ¿qué pasa si Dios obtiene más gloria que yo al final? ¿Qué pasa si al final Dios es quien recibe la gloria y yo soy echado a un lado? Un espíritu humilde y sumiso, un espíritu quebrantado, evitará fracasos y frustraciones. Así que entonces tenemos aquí la respuesta. Tenemos la respuesta por parte del Señor Jesús en el versículo 38 y el 39. En Marcos 10 dice, entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Vale? No sabéis lo que pedís. Se os escapa. No sabéis lo que pedís. Jesús les responde diciéndoles que no tienen ni idea lo que están pidiendo. Y les confronta con una pregunta. ¿Podéis beber vosotros lo que yo voy a beber? ¿Podéis bautizaros con lo que yo voy a ser bautizado? Y aquí, cuando Jesús habla de la copa, se está refiriendo a una experiencia de vida. Está hablando acerca de degustar algo. ¿De qué está hablando? De su muerte en la cruz del Calvario. Y cuando está hablando del bautismo, ¿de qué está hablando? De su muerte y de su resurrección, ¿vale? Porque, de hecho, el bautismo es el símbolo, y aquí vemos que Jesús está utilizándolo pensando en su resurrección. Entonces, Jesús no está diciendo copa literal y bautismo literal, está diciendo como una analogía de lo que va a ocurrir. Y ellos, como nosotros, tozudetes, dicen, sí que podemos. Claro que podemos, ¿no? Lo dicen aquí en el versículo 39. Podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ahora, Jesús les dice, bueno, en parte tenéis razón. En parte tenéis razón. Porque, ¿qué es lo que les pasó a todos los discípulos? Fueron perseguidos y martirizados. ¿Y qué es lo que les pasará en un futuro cuando Cristo vuelva? Resucitarán. Con lo cual, dice Jesús, bueno, sí, vais a pasar por esto, pero no vais a pasar por lo que yo voy a pasar.
Y entonces, el versículo 39 hasta el 40, Jesús les dice, esto os va a ocurrir a vosotros, pero en el versículo 40 dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando nos vienen tribulaciones, cuando nos vienen tiempos malos, tiempos tristes, sigue siendo la voluntad de Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas para ayudarnos a agudizarnos, muchas veces la voluntad de Dios no es aquello que digamos, ¡ay, mira qué feliz que estoy siempre! Sino que Dios usa todas estas cosas en nuestras vidas para moldearnos, para hacernos más como su Hijo. Mira lo que dice en Juan. Juan 3. Juan 3, del 25 al 30, dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y a veces pensamos, ¿menguar? ¿Eso es parte de la voluntad de Dios? ¿Dios no quiere que yo crezca? Sí. Pero no le pongas un T delante. Dios no quiere que te crezcas. Dios quiere que crezcas, pero que mengues. Entonces tenemos aquí una proclamación. Tenemos esta proclamación en los versículos 41 hasta el 44. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. El resto es que me encantan. O sea, es que son como nosotros, tanto, y nosotros somos como ellos, ¿no? ¿Qué le has dicho? ¿Le has dicho que te quieres sentar a su lado? ¿Y cómo es eso? ¿Qué te hace a ti especial? ¿Por qué tú? Ahora, no están preocupados de que Dios les escogiera a ellos, yo creo, sino que porque ellos no lo habían pensado antes y se lo habían dicho a Jesús ellos antes de Jacobo y Juan, ¿no? Y esto nos pasa a nosotros también. ¿Cómo es que tú le has dicho eso y yo no lo había pensado antes? O quizás estaban preocupados porque Jacobo y Juan estaban intentando posicionarse por encima del resto de los discípulos. Su reacción a lo que hicieron Jacobo y Juan no es que fuera muy buena, ¿verdad? Su reacción era ¿de qué? De enojo. Estaban
enfadados, estaban comenzando a airarse, ¿no? Y entonces, ¿qué es mejor? ¿El egoísmo o la ira? Ninguno de los dos, ¿vale? Esa es la respuesta correcta. Ninguno de los dos, de esos dos es correcto. Ninguno de los dos es bueno. De hecho, muchas veces podemos venir ante alguien, ¿no?, que está haciendo algo malo, y porque no están haciendo lo que nosotros pensamos que tendrían que estar haciendo, nos encendemos y queremos traer la justicia a esa vida, ¿no? Queremos nosotros ser el instrumento de justicia. ¿Os ha pasado esto, no? Nos estamos... Es que tú ves lo que está haciendo. Es que tú ves que está mal usando este tiempo, está haciendo mal, qué sé, su vida, porque no está haciendo lo que Dios dice. Y intentamos nosotros ser lo que va a cambiar en la vida de esa persona. Ahora, Dios nos usa como instrumentos, ¿sí o no? Sí. Y Dios puede usar una palabra que tú puedas decir en un buen tiempo y dicho de una buena forma. Incluso si lo dices de una mala forma, Dios puede usar lo que Él quiera usar, ¿vale? Y Dios nos usa como instrumentos, pero no serás tú. Tú serás un instrumento. No se jacta la cuchara de madera de que le ha salido bien el pastel. ¿Sí o no? Si te sale mal un pastel, tú no dices, ¿es que la cuchara de madera? ¿Verdad que no? Hay muchas otras cosas que... muchas otras... Pero el instrumento es un instrumento. Y se queda ahí la cuchara de madera y dice, tú me cogiste y tú me usaste como tú quisiste. Pues ese es un instrumento. Tú estás allí para el uso que Dios te ponga. Y si te está dando vueltas así, te está dando vueltas. Y con algún propósito, con alguna razón. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay falta de perdón. Hay falta de perdón por parte de estos hombres. Están allí y se están declarando, aquí, si vais a buscar preeminencia, nosotros también. Y es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en perdón absoluto. ¿Cómo puede Dios obrar en nosotros si no perdonamos? Si no estamos al tanto a las personas que tenemos a nuestro alrededor y en vez de con rencor y con ira y con enfado, no los tratamos mansamente, con humildad. Entonces, el Señor Jesús les da aquí un ejemplo, ¿no? Les da como un examen. Les dice, vale, quiero que examinéis esto de aquí. En el versículo 42 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿Vale? Entonces, tú ves a un gobernante y ¿él qué hace? Busca el primer asiento, ¿sí? Busca las primeras filas. Esto me hizo recordar a este presidente de Estados Unidos, ¿vale? Que hay ahora mismo, el señor Trump, que hace ya cuestión de un año o así, estaba en una cimera de estas de
donde se juntan varios países, y se habían puesto para hacerse la foto esta de grupo. Y él, no sé qué había pasado, pero se había quedado un poco atrás. Y literalmente codeó a gente. Les hizo daño. Que después se quejaron de que les había hecho daño en los lados para ponerse él por delante. Y está el vídeo que se puede ver a este hombre dando con el codo bien duro para que se aparte. No sé quién era, pero era de un país más pequeñito. Bueno, que a ojos de este hombre quizás todos son más pequeñitos, ¿no? Codeándose. No codeándose de alegremente, sino yo voy a ser aquí el primero. Yo voy a salir el más grande. De hecho, tiene una técnica, no sé si lo habéis visto o no. Cuando da la mano, no sé si lo habéis visto, ¿no? Es muy interesante. Pero lo atrae a la persona. No la atrae, desafortunadamente, con buenas maneras, sino que cuando coge la mano de la persona, te fuerza hacia abajo así. Y es que lo ves, hay vídeos, podéis mirarlo en YouTube, pero que les trae así y hace que la persona haga un poquito no de reverencia, pero casi. Si no supiéramos quién es, quizás pensaríamos mal. ¿Qué está haciendo? Buscando inflarse más. Y como muchos otros, pero es que este es un ejemplo muy obvio, ¿vale? Y buscan, dice aquí, los gobernadores, buscan aquellos que viene el gobernador, ¿no? Que se apunte bien que ha venido aquí, ¿sí? Que yo he estado aquí. Y esto a veces también puede pasar en la iglesia, ¿verdad? Apunta que yo he hecho esto. Apunta que yo me encargué de esta situación. Estate seguro de que se sepa, quizás no lo decimos así, pero que se sepa de que yo estaba allí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es preeminencia, es querer buscar. Entonces, finalmente, tenemos aquí en los versículos 33 y 34, Jesús está repitiendo algo que él ya dijo en Marcos 9, 33 al 37. Esto es una repetición ya se lo ha dicho a los discípulos y no lo han captado. Que lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Que hay que repetirnos las cosas. En el versículo 43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de la expectativa. Esto es lo que tienes que estar buscando. Y dice aquí, si quieres ser un líder, tienes que aprender a servir. Si quieres realmente llegar a la cima, tienes que estar por debajo, ayudando, haciendo. Ahora, aquí en la palabra que para hacerse grande entre vosotros, ¿no? El servidor es la palabra diácono, ¿no? Es la que hemos hablado muchas veces, ¿no? El que levanta polvo con los pies, ¿no? El que va corriendo de un lado para otro levantando polvo, pues dice, si quieres ser realmente ese servidor, estás quizás deseando, oye, pues mira, yo quiero hacer algo para Dios. Pues empieza sirviendo, empieza ayudando en todo lo que puedas. Pero en el versículo 44 dice, el que de vosotros quiera ser el primero será siervo. Esta no es la palabra diácono.
Porque diácono dices, bueno, mira, aún puedo ser un diácono, ¿no? Pero ¿qué es esto? Esta palabra es esclavo. Es esclavo. A un esclavo ya no nos gusta tanto, ¿eh? Ya es algo que dices, ya pica un poquito más, ¿no? Porque cuando te dices, no, yo te quiero servir, normalmente estamos hablando de una taza de café, ¿eh? No estamos diciendo, voy a dar de mí mismo, de mis recursos, de mi tiempo, de mis intereses, rellena allí el espacio. Porque normalmente damos un paso atrás y decimos, eso requiere demasiado de mí. ¿No? Esto significa estar dispuesto a obtener nada de la gloria. Quiere decir, hacer las tareas más serviles y humildes sin pensar en recibir reconocimiento o incluso agradecimiento. Hay veces que hacemos las cosas porque nos dan las gracias. ¿No? ¿Te ha pasado o no? No lo vuelvo a hacer porque nadie me dio las gracias. ¿Sí o no? Si a mí me reconocen como quien lo ha hecho, yo no tengo ningún problema. ¿Eh? A mí un hermano, cuando dice lo de los calendarios, ¿no? Me dice, no, y pon tu nombre allí como el creador del calendario, ¿sabes? Pon tu nombre ahí grande que se vea que lo has hecho tú. Yo, ¿para qué? ¿Para que sepan dónde dirigir las críticas? ¿O qué? ¿No? Mire, no hace falta. Si alguien quiere saberlo, ya preguntarán y ya se averiguará. Y si no, no pasa nada. Y hay tantas veces que tengo que poner mi nombre para que... Ahora, no estoy diciendo que poner tu nombre sea malo, estoy diciendo cuál es el espíritu detrás de eso. Es decir, si no está mi nombre, ¿voy a tener un problema o no? ¿Sabes? Si no vienen después y me dicen, ¡ay! Es que has hecho esto tan bien. Pero esto puede bajar hasta hacer una cosa para alguien. Lo estás haciendo para que te vuelva algo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Sí? Que te reconozcan, que te digan que, oye, muchas gracias por haberlo hecho esto. Y a todos nos gusta que nos den las gracias. Yo no estoy diciendo que no. Y debemos ser agradecidos. Pero si estamos haciendo algo para que alguien nos dé la gracia, nos dé las gracias, es la motivación incorrecta. Porque ¿qué pasa cuando no nos dan las gracias? ¿O qué pasa cuando en vez de darnos las gracias, podría hablar contigo un momento? Es que es acerca de lo que hiciste el otro día y tú pensando, me van a dar las gracias. Y no, es que mira, no lo hiciste muy bien. ¡Honk! ¿No? Porque tú estabas esperando esto y te llegó esto. Con lo cual, nuestra motivación debe ser dar gloria a Dios, sirviendo a nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? La persona que tienes al lado. La persona que vive en tu casa. Ese es tu prójimo o tu prójima. Es la persona que tú sabes que tiene una necesidad.
¿Os acordáis, no, de los fariseos cuando iban a dar la ofrenda? Fulanito de tal va a poner su ofrenda. Quizás no lo decían eso, ¿no? Pero hacían tocar trompetas. Es para ser vistos de los hombres. Y es que nuestra sociedad hoy es, quiero que me vean, quiero ser visto, quiero que me reconozcan, ¿no? Y el otro día alguien se quejaba, un hermano se quejaba de que alguien le había dicho, ojo con el dato, ¿vale?, que cómo podía ser creyente y no estar publicando versículos cada día en su estado. Dices, vale, o sea, yo entiendo, puedes publicar versículos en tu estado de WhatsApp o lo que tú hagas, ¿no? Pero también puedes ser creyente y no publicar nada. Porque quizás el que está publicando cada día, no estoy diciendo que lo haga, pero quizás el que lo está haciendo no lo está haciendo con la motivación correcta. Y ahí es donde nos sentamos con la ley, no con la ley y los profetas, sino con la ley, y decimos, tú haces esto por esto, o tú no haces esto por esto, porque yo sé tus intenciones. Hermanos, no sabemos las intenciones. Y por eso es tan importante de dejar que cada uno, delante de Dios, tú quieres publicar, publica, hazlo para la gloria de Dios. Tú no quieres publicar, no publiques, hazlo para la gloria de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy explicando o no. Cada uno. Tú dices, oye, hoy tengo ganas de poner un versículo. Pues ponlo. Hoy no voy a poner un versículo. ¿Por qué no? Pues porque alguien me ha llamado la atención. ¿Vale? Pues este hermano decía esto. Dice, me han llamado la atención por no poner. Porque digo que soy creyente y cada día no estoy poniendo. Bueno, pues a mí, por ejemplo, a mí me gusta, ¿no? Pero no lo hago cada día. Pobrecitos vosotros, ¿no? Que estáis ahí. Pero yo entiendo de que cada uno va a mirarlo. Así que entonces, acabamos con esto en el versículo 45. Tenemos este patrón espiritual. Jesús utiliza su sacrificio como el ejemplo máximo, el ejemplo final del servicio sacrificial. Entonces, tenemos aquí la prominencia, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Es el Dios en carne. Si alguien alguna vez caminó en la tierra que era digno de ser servido, era Él. O sea, no hay un segundo puesto, ¿sabes? No hay, oye, pues quizás, no. Jesús, Hijo de Dios, era el que merecía ser servido. Pudo haber ordenado a legiones de ángeles que hicieran todas sus órdenes, pero en cambio Él caminó kilómetros polvorientos sirviendo a los que le rodeaban. La gente se agolpaba a Él, le tocaban el manto, le pedían comida, le decían de todo, deseando de Él algo que no tenía. ¿Y Jesús qué hacía? Decía, vámonos aparte. A veces decía, vámonos aparte, porque la multitud, ¿no?, es grande. Y se iban aparte y se encontraban, ¿con qué? Con más multitud por la otra parte. Pero el mejor ejemplo de esto, sabemos, ¿no?, fue la noche antes de morir.
Están allí en el aposento alto y Jesús toma literalmente el lugar del siervo. Coge esa toalla y se pone a lavar los pies de sus discípulos, los pies sucios de los hombres que huirían antes del amanecer. Tomó el lugar de un esclavo. Jesús sirvió libremente a aquellos que romperían ese amor que Él había mostrado durante esos años. El servicio para el Señor Jesús fue su vida, fue su pasión realmente. Él quería servir a todo aquel que tuviera una necesidad. Pero ¿cuál fue el precio? Pues el precio fue dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos porque Él experimentó vergüenza, dolor, humillación, agonía en la cruz. Él experimentó la ira sin diluir del Dios Todopoderoso. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida eterna. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque me ama. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque odia el pecado. En Hebreos 9:26 dice: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo para satisfacer la demanda de Dios de un sacrificio perfecto. Primera de Juan 2:2 nos dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Lo hizo para complacer al Padre. Isaías 53:10 nos dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero lo hizo también para librarme. En 1 de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cuál es su recompensa? Pues ciertamente no la encontrará con los hombres, ¿verdad? Porque los hombres no buscamos darle la gloria a Dios como Él quiere. La mayoría de la humanidad, de hecho, odia el nombre de Jesús y no le importa nada su servicio o sacrificio. La recompensa de nuestro Señor se encontrará en dos lugares. La primera, en las vidas cambiadas de hombres y mujeres que lo reciben como su Señor y Salvador y viven su amor en el mundo. Hebreos 12:2 nos dice eso. Pero su recompensa mayor, su recompensa aún más grande, se encuentra en el rostro del Padre. Debido a que Jesús sirvió a la humanidad desinteresadamente, Dios lo ha puesto por encima de cualquier otro, por encima de todo nombre. Así que pongamos en práctica lo que nos dice en Lucas 18:14. Cualquiera que se enaltece
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y siguiendo lo que nos dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Que el Señor nos bendiga. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra y te quiero pedir que ahora tú nos bendigas y nos ayudes a poder obrar conforme lo que ella nos dice. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.